Iglesia hermosa, qué bueno que estás con nosotros en esta mañana y te damos la bienvenida. Hoy es un domingo muy especial. Dios trae palabra, tenemos un invitado que nos va a estar compartiendo un mensaje hermoso, poderoso. Así que por favor no te muevas de ahí de tu lugar y vamos juntos a alabar el nombre del Señor. ¿Por qué no me acompañas para que hagamos una oración? Padre precioso, gracias. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por la vida, Señor, porque nos mantiene, Señor, saludables, Señor, y eso es precioso, eso es poderoso, Señor, que podamos estar aquí, Señor, hablando contigo, Señor, teniendo esta comunión con tu pueblo, con tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Que hoy, Señor, cada uno de nosotros, Señor, hemos decidido, Señor, estar aquí, Señor, recibiendo de ti, Señor, tu palabra, Señor, pero queremos también alabarte y adorarte, porque tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Señor, por esas familias que están en casa, Señor, listas, Señor precioso, para dar y para recibir de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén. Y toma tu Biblia, por favor, ahí en el Salmo 96 y acompáñanos para que juntos podamos darle lectura. Listos, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decidid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Juntos. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar el nombre del Señor, porque Él es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Prepárese, hermano, hágalo con gozo. Amén. Señor, gracias porque has estado con nosotros. Reconocemos, Señor, que tú eres el único. Queremos
queremos estar contigo, queremos servirte a ti, queremos cantarte a ti, adorarte, Señor. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas a alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Oh, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Sí, Señor, cuando tú estés de vuelta, cuando nos llames a cuenta, Señor, deseamos estar sirviéndote, deseamos estar, Señor, pegados a ti, conociéndote cada día, sin pensar en nada más, Señor, que en ti, que en adorarte, en servirte, en estar a tus pies, Señor. Gracias, Jesús, por la oportunidad que nos das hoy de vivir una oportunidad nueva, de perdonar, de amar, de ser distintos, Señor. Gracias. Una oportunidad nueva de salud, una oportunidad nueva de compartir de ti, Padre. Gracias. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.
Gracias a Dios que Él nos ama y queremos corresponder a ese amor maravilloso. Como dice la Escritura, no que nosotros te hayamos amado a ti primero, sino que tú nos amaste primero a nosotros. Y has derramado ese amor sobre nosotros y por eso nosotros podemos responder con ese amor que tú nos diste. Bendito sea Dios. Y queremos orar a ese Dios de amor, a ese Dios de bondad, de misericordia. Porque la situación de la pandemia se ha complicado en varios estados, están regresando a rojo. Algunos están avanzando apenas a naranja, pero otros están regresando a rojo. Y es triste que no haya esa conciencia de cuidarnos a nosotros mismos. Así que me tocó orar por la iglesia y por los pastores. Mira, quiero decirte lo que hizo Lutero, Martín Lutero, uno de los reformadores importantes en la historia de la iglesia. Cuando él enfrentó y toda la iglesia enfrentaron aquella peste negra, aquella peste bubónica que le llaman, en aquellos tiempos. Dice lo siguiente, rápidamente te lo leo. Por lo tanto, debo pedir a Dios que nos proteja misericordiosamente. Eso es lo que queremos pedir al Señor. Entonces debo hacer la descontaminación, ayudar a purificar el aire, administrar medicamentos y tomarlos. Puso en primer lugar a Dios, clamando por su misericordia. Pero también él, junto con toda la gente de la iglesia, se pusieron a purificar el aire, a contribuir para ello, a descontaminar y a administrar medicamentos necesarios y tomarlos en el nombre del Señor. Vamos haciendo nuestra parte, hermanos. Vamos a orar para que esa sabiduría que viene de lo alto verdaderamente la tengamos y podamos ser cuidadosos. ¿Sabes? Nos están enseñando únicamente dos cosas: a ser más limpios y a tener una convivencia más adecuada con los demás, con nuestro prójimo. Así que vamos a orar. Padre, te pedimos en esta preciosa mediodía, ya tarde, te pedimos que haya una bendición grande sobre cada iglesia. Un espíritu de sabiduría, Señor, de entendimiento, Padre, haya en cada uno para cuidarnos, para descontaminarnos, para protegernos, Señor, y hacer lo que tengamos que hacer humanamente. Mientras te rogamos que tu misericordia descienda sobre cada una de las familias que están en cada iglesia, sobre los pastores, sobre sus familias, sus congregaciones. Padre, sabiduría, inteligencia para cuidarnos con esa inteligencia que viene de lo alto. Padre, entendemos que Martín Lutero y compañía pudieron enfrentar esa peste negra, esa peste bubónica, Señor, haciéndole frente de esa manera, cuidándose, protegiéndose, descontaminándose, tomando medicamentos, Señor, cuando era necesario. Aleluya, pero clamando a tu misericordia. Padre, que ninguna iglesia deje de cuidarse, que ninguna iglesia sea imprudente, Señor, y que cada pastor sea muy prudente, muy sabio en las decisiones que toma. Padre, ayúdanos en medio de esta crisis para la gloria de tu santo nombre. Amén, Señor. Gracias. Pues vamos a seguir orando. ¿Y qué te parece si de ahí desde casa y vamos a estar orando por la familia? Porque al escuchar las noticias que decía el pastor, a veces viene ese temor, pero dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 3, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, pero el Señor dice otra cosa. Amén, Él es nuestro Salvador. Así que vamos a orar por tu familia, amén, por mi familia, por todas las familias
Bendito Dios, Señor, tú que eres nuestro Padre Celestial, hoy venimos a ti, Señor, tú eres nuestro amparo, Señor. Tú eres el Dios que nos guarda, Señor. Tú eres ese escudo, Señor, alrededor, Señor, de cada familia, Señor. Tú eres el que levanta la familia. Tú eres el que nos mantiene, Señor, de pie, el que nos da vida, Señor. Precioso, que como familias podamos, Señor, aún tener ese descanso, Señor, en ti, Señor precioso. Llévate todo ese temor, Señor, que el enemigo quiere injertar en los corazones, Señor, de las familias, Señor. Levántate, Jehová, levántate, Señor, y sálvanos, oh Dios mío, bendito Dios, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Trae esa bendición, mi Dios y mi Rey, sobre cada una de las familias, Señor. Quebranta tú, Señor, todo virus, Señor, y no dejes, Señor, que toque a tus ungidos, a las familias, Padre. Líbranos, Señor, y permítenos que mi casa y yo, Señor, podamos cumplir ese propósito, Señor. Que cada familia en ti, Señor, es bendita. Cada familia en ti es una familia bienaventurada, es una familia dichosa, Señor. Que el corazón de cada familia, Señor, pueda estar confiado, Señor, esperando en ti, Señor, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. Vamos a seguir orando, hermanos, pero te pido en el nombre del Señor, ora, ora. Y bueno, hermanos, vamos a seguir orando por todos los enfermos de COVID, los médicos que están al frente, también por las enfermeras y por todos los enfermos en general. Amén. Padre, te pedimos por cada uno de estos médicos que están haciendo su labor. Padre, te damos gracias por esa pasión con la que lo hacen. Padre, te pedimos que tú los guardes en donde quiera que ellos vayan, Padre, que no reciban violencia, Padre, sino al contrario, que reciban agradecimiento, Padre, porque sabemos que es una labor muy importante y muy pesada, Padre, de hacer. Te damos gracias también por cada una de las enfermeras que está con ellos, Padre. Te pedimos que tú seas con cada una de ellas, que traigas descanso, Padre, porque es una labor ardua. Entonces te pedimos que tú traigas paz a cada uno de ellos y que traigas ese descanso a su alma y a su espíritu, Padre. Te pedimos por cada uno de los enfermos que tienen COVID, Padre, que tú traigas esa paz a su corazón y que puedas hablar a ellos diciéndoles que todo va a estar bien, que traigas a ellos esta palabra, Jesús, que traigas paz, que traigas descanso, Jesús. También te pedimos por cada uno de los enfermos de otras cosas, Padre, ya sea del corazón, de diabetes, de cualquier cosa que ellos puedan estar padeciendo, así sea una simple gripa, Padre, que tú puedas guardar su corazón y que puedas guardar su salud, Padre, física. Te pedimos que tú seas con cada uno de ellos y que a todos los demás, Padre, nos ayudes a ser prudentes, a tomar estas medidas de distanciamiento, de cubrebocas, de gel, de todas estas cosas, que nos ayudes y que traigas entendimiento a cada uno de nosotros. Como lo dice Proverbios 15:5, dice: el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Ayúdanos, Padre, a ser prudentes. Amén. Muchas gracias. Iglesia, Dios te bendiga. Vamos a seguir orando por las empresas, por el gobierno, amén. Como decía nuestro pastor, lo más probable es que volvamos aquí en Querétaro específicamente al semáforo rojo. Entonces, hay empresas que ya habían abierto y que pues tal vez tengan que volver a cerrar. Sin embargo, creemos que Dios es quien levanta y Dios es quien
fortalece la economía, amén. Entonces vamos a estar orando por ello y vamos a estar orando por nuestras autoridades, amén. Dios, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Gracias primeramente, Señor, porque sabemos que siempre estás con nosotros y no nos abandonas, Dios, que ante toda circunstancia y toda dificultad tú estás presente, Señor. Y Dios, ahora queremos rogarte por las empresas, Señor, por todas aquellas personas, Señor, comerciantes, Dios, empresarios, microempresarios, Dios. Tú conoces, Señor, la situación por la que está pasando el país, Señor, Querétaro específicamente, Padre, y en el nombre de Jesús queremos bendecirles, Señor. Queremos que seas tú, Dios, moviendo, Señor, toda la economía, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, seas tú restableciendo poco a poco, Señor, todo este tema económico, Dios, que no se vea afectado, Padre Celestial, las personas que menos tienen, Dios, porque nos duele, Señor, en el corazón y sabemos, Dios, que tú eres el Dios de las viudas y de los huérfanos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que hoy tú sustentes, Padre, la necesidad económica en cada una de las familias, Señor, dentro de nuestro estado, Señor, del país y aún del mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Fortalece la economía, Señor. Levanta, Padre Celestial, la economía, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que pongas, Señor, sabiduría, Dios, en la vida de nuestras autoridades, de presidentes, Señor, de gobernadores, presidentes municipales, que seas tú, Señor, fortaleciéndoles y ayudándoles, Dios, a establecer estrategias, Señor, para levantar, Dios, toda la necesidad que se ha presentado, Dios. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que tú tienes el poder y que tú eres la autoridad máxima, Señor, que nada, Dios, está fuera de tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, la vida de nuestras autoridades. Sabemos, Señor, que tú pondrás en ellos sabiduría, Señor, inteligencia para llevar a cabo toda esta contingencia, Señor, en el nombre de Jesús. Que así como tú le diste sabiduría a José, Señor, para bendecir al pueblo de Egipto, Señor, tú pondrás sabiduría en nuestras autoridades, Señor, para bendecir la economía en México, Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Damos gracias a Dios por el tiempo de alabanza, por el tiempo de oración que hemos tenido. Damos gracias a Dios porque la iglesia sigue clamando delante de Él. Y hoy es un privilegio poder estar con ustedes, hermanos, compartiendo de la palabra del Señor. Así que te voy a invitar a que, si no lo tienes ya, te recomendamos siempre que prepares todas tus cosas antes de conectarte a la transmisión, pero tienes un minutito para ir por tu libreta, para ir por tu Biblia, para juntar a toda tu familia, si alguien falta, si alguien estaba por ahí un poco distraído, y tomemos un tiempo para estar juntos escudriñando la palabra de Dios. ¿Te parece bien? Así que en lo que tú vas buscando, abriendo tu Biblia, yo te voy a ir compartiendo el versículo base que tenemos en esta tarde, que está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 30 al 35. Primera de Reyes 18, versículos del 30 al 35. Y te voy a platicar que hoy quiero hablarte sobre restaura el altar en tu familia, ¿sí? Vamos a pasar un tiempo meditando en la palabra del Señor, y si tú tienes tu Biblia lista ya por ahí, le voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob,
al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque eres un Dios bueno con nosotros, Señor. Porque en todo tiempo, Señor, en los tiempos de abundancia, en los tiempos, Señor, donde hemos podido crecer, tú nos acompañas, Señor, pero también en los tiempos de necesidad, en los tiempos donde es un poco más complicado, Señor, aún buscarte a ti, Señor, reunirnos y hacer todas las actividades, Señor, que nos hacen crecer como creyentes. Tú también estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que tu palabra en este tiempo sea una palabra clara, que sea una palabra transparente para cada uno de nosotros, que sea una palabra, Señor, que nos pueda ayudar a crecer, Señor, como familias, como creyentes, como hijos tuyos. Te doy gracias por cada una de las personas que ya están siguiendo esta transmisión. Te pido, Señor, que sea un medio poderoso para que tu palabra llegue. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Monte Carmelo, y voy a pedir por ahí si me pueden poner la imagen que tenemos preparada. El Monte Carmelo, Yahar Carmel en hebreo, ¿sí? Es una cordillera en Israel sobre el mar Mediterráneo y bueno, en este monte de forma triangular mide unos 26 kilómetros de largo y alrededor 7 kilómetros de ancho, y su altura máxima es de unos 550 metros, y es el lugar donde se narra la historia que nosotros acabamos de leer en la Biblia, ¿sí? En 1958 descubrieron lo que parece ser el altar de Elías. Si me pueden volver a poner la imagen, ¿sí? La cueva donde él vivió, la fuente de Elías y los restos de algún antiguo monasterio. Esta fotografía que estamos viendo es una imagen del Monte Carmelo, particularmente de lo que algunos arqueólogos pudieron reconocer o podrían ser los restos de algún altar en el Monte Carmelo. Algunos dicen que es el altar particularmente de Elías que vemos en la porción de la Biblia. Otros dicen que pudo haber sido cualquier altar porque el Monte Carmelo era un lugar donde muchos profetas y hombres de Dios iban regularmente a visitarlo para tener encuentros con él y erigían altares. Y el altar, hermano, ¿sí? que Elías reconstruyó en aquel monte era una cuestión que los israelitas tenían bastante clara en la mente, ¿sí? El concepto de altar, hermano, lo encontramos a lo largo de la mayor parte, si no es que todo el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, aunque no lo encontramos de una manera práctica como se practicaba en el Antiguo Testamento, sí encontramos en el Nuevo Testamento muchas referencias al concepto del altar. El altar, hermano, era una estructura, ¿sí? Que podía ser de tierra o de piedras o de cantera o de algún material natural, ¿sí? Encontrado en los alrededores del lugar donde se colocaba, y era un lugar que tenía como principal objetivo ofrecer sacrificios a Dios. Usted podrá recordar a través de las escrituras que sobre todo en la época de los patriarcas, ¿sí? Se menciona muchísimo esta práctica de acercamiento a Dios. Abraham hizo altares, Isaac hizo altares, Jacob hizo altares, Samuel hizo altares, Moisés hizo altares. Y esta estructura era
una práctica, ¿sí? Era una cuestión sumamente práctica, más que una cuestión teológica o más que una cuestión de conocimiento, era una cuestión práctica para acercarse a Dios en aquellos tiempos. Entonces, en los versículos que acabamos de leer, usted conoce la historia. Elías se está enfrentando, ¿sí? a casi 1000 profetas. Dice la Biblia que había 450 profetas de un Dios y 400 profetas de otro Dios. Ahí estaban entre los de Acera y los de Baal. Era una multitud de gente, sí, enfrentándose al profeta Elías. Ellos hacen lo que acostumbraban a hacer, su manera, su rito, su intento de encontrar a Dios, y de repente toca el turno del hombre de Dios, del profeta, del elegido, de aquel que tenía comunión, de uno de los pocos que quedaban, que todavía tenía comunión con Dios, ¿sí? Elías se levanta y ocurren los versículos que acabamos de leer al iniciar este tiempo de meditación en la palabra. Dice la Biblia que él reconstruyó un altar en el Monte Carmelo que estaba destruido. Ahora, quiero que vayamos un poco más profundo. Los puntos que quiero hablar contigo en esta tarde son súper prácticos, entonces quiero detenerme un poquito en el concepto y en lo que está haciendo Elías para que podamos arrancarnos con los puntos que quiero compartir contigo en esta tarde. Y quiero preguntarte, ¿te has dado cuenta de que hay algo interesante en esta historia? ¿Sí? Los patriarcas usaron altares y lo entendemos perfectamente, y el altar fue un concepto que fue evolucionando y pasando de los padres a los hijos hasta que llegó un punto crucial con Moisés en donde el altar pasa a estar dentro del tabernáculo de Moisés y posteriormente dentro del templo que fue erigido para que habitase la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Vas conmigo? Es decir, en el tiempo de Elías había un altar del incienso y había un altar de bronce que estaban seguramente en el templo en la ciudad de Jerusalén. La pregunta sería, ¿por qué Elías en el Monte Carmelo se dedica a reconstruir un altar que, permíteme la expresión, no era el altar oficial para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, porque Dios les había mandado que 2 veces al año ellos tenían que hacer un viaje a la ciudad de Jerusalén, porque ahí es donde todos juntos iban a ofrecer sus sacrificios? Amén. Quiero ir rápidamente a un capítulo de la Biblia que está en Éxodo 20, 25 al 26, 23 al 26. Te lo voy a leer súper rápido. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. El altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz y tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. En Éxodo, sí, Dios explica y da las ordenanzas de la dinámica de los altares, y es una parte que muchas veces nos pasa por alto y que entonces nos hace lagunas y no entendemos otras partes de la escritura como la que vemos aquí con Elías. Pero, sí, déjame explicártelo de esta manera. En Israel, Dios había instituido 2 tipos de altares. Si lo puedo decir así, estaba el altar institucional, que era el altar que estaba dentro del tabernáculo y después estuvo dentro del templo, donde se hacían los sacrificios comunitarios y oficiales, ¿sí? Pero en Éxodo, en el capítulo que acabamos de leer, de Éxodo 20, Dios manda que en todo lugar donde se haga memoria de su nombre hay una capacidad para levantar lo que le voy a poner en esta tarde, ¿sí? Un altar familiar.
o un altar personal, ¿sí? Es decir, que había un lugar institucional, y espero que el Espíritu Santo ya te esté hablando en este tiempo. Había un altar institucional, había un lugar especial, había una coordinación, una cuestión que de una perspectiva organizacional, porque el tabernáculo era una serie de personas instituidas por Dios con reglas, con jerarquías, con normas y con procedimientos para que todos juntos pudieran adorar a Dios, que es una parte fundamental de la vida del ser humano y de los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Vas conmigo? Es lo que conocemos, o lo que el Nuevo Testamento llama, hermanos, no dejen de congregarse. Y es por eso que tú y yo nos conectamos a las transmisiones, tú y yo nos conectamos a todas las actividades en la iglesia y nos dicen, bueno, ahora va a haber una reunión por Meet, ahora va a haber esto, ahora va a haber el otro, hermanos, por favor apóyenos. Y es una cuestión corporal. Pero además de eso, en la intimidad de la casa, en la intimidad de la familia, y para no dejar dudas, Dios dice, en todo lugar donde se haga memoria de mi nombre, ¿sí? En cada casa donde se invoque el nombre del Señor, Dios no solo nos permite, sino aún nos ordena que se levante también un altar familiar. Ese altar íntimo era el que Elías estaba reconstruyendo en el Monte Carmelo en el tiempo de los reyes. ¿Vas conmigo? Es decir, Dios no le mandó a Elías llevárselos a Jerusalén y trabajar en la cuestión organizacional, en la cuestión corporativa, en la cuestión del cuerpo, en la cuestión de la iglesia, pero primero necesitaba restaurar en Israel el altar que levantaba un padre de familia, un patriarca, en el nombre de su casa. Y es la figura no del altar dentro del tabernáculo, sino del altar de los patriarcas, de la tradición de la familia. Es la figura de ese tiempo, de una vez o dos veces a la semana, que tú y yo deberíamos juntar a nuestra familia y tomar un tiempo para leer la Biblia, y tomar un tiempo para orar, y tomar un tiempo para orar y bendecir a nuestros hijos, y tomar un tiempo para hablar entre nosotros, y tomar un tiempo para limar asperezas, como decía Jesús antes de llevar la ofrenda al templo, antes de hacer el viaje a Jerusalén. Era necesario que nos levantáramos en un altar adentro de nuestra casa y tuviéramos un encuentro con el Todopoderoso. Amén. Yo quiero hablarte de 4 aspectos del altar familiar, teniendo todo este concepto, ¿sí? Quiero hablarte de 4 aspectos fundamentales del altar familiar, para que si tú y yo no hemos hecho un altar en casa, si tú y yo no tenemos esa buena costumbre, esa buena práctica de juntarnos en familia y tener un tiempo para encontrarnos con Dios. Ahorita te voy a hablar 4 aspectos y platicaremos algunas cosas prácticas de cómo lo podemos hacer, pero si tú y yo no lo estamos haciendo o lo dejamos de hacer, como en esta historia de Elías, hoy es tiempo, hermano, de que volvamos a levantar el altar en nuestra familia. Amén. El primer aspecto, ¿sí?, del altar familiar es que tu altar familiar es un lugar de encuentro. Vámonos rápidamente a Génesis 28, capítulos 18 y 19. Génesis 28, capítulos 18 y 19. Ya lo tenemos por ahí y dice la palabra del Señor: se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero.
No nos vamos a tomar mucho tiempo en las citas de cada uno de estos puntos para poder aprovechar el tiempo que nos queda, hermano. Pero la primer característica del altar en la familia es que el altar es un lugar de encuentro con Dios. Espero que esto retumbe en tu espíritu y en tu corazón, porque cuántas veces clamamos como familia porque alguno de los miembros de nuestra casa, porque alguna de las personas que conocemos y que forman parte de ese círculo íntimo tengan un encuentro con Dios. Pues el altar familiar, esos tiempos en casa donde tú juntas a tu familia, ¿sí?, para tener un tiempo y dedicarlo a la presencia de Dios y ofrecerle tiempo, ofrecerle vida, es un tiempo donde el Señor se puede encontrar con aquellos que no le conocían. Esto es extraordinario, porque Jacob creció, ¿sí? Si lo trasladáramos a nuestros tiempos, Jacob sería de esos que llamamos de cuna cristiana, ¿sí? O sea, su cuna, su cobijita, su almohada, todo eran cristianos, porque él es la descendencia de la promesa de Dios para Abraham. ¿Vas conmigo? Es parte del linaje de lo que se convertiría en el pueblo de Dios. Él es el que va a ser transformado su nombre al pueblo de Dios. Es decir, había crecido en un lugar donde se le había instruido, se le había enseñado, ¿sí? Pero ¿sabes qué? No había tenido un encuentro verdadero con el Dios que conocía a su papá y que había conocido a su abuelo. Pero un día, ¿sí?, en una piedra, en un altar, en un tiempo especial, dice la Biblia que él soñó y miró esa escalera donde los ángeles subían y bajaban y tuvo un encuentro con Dios. Y llamó a ese lugar casa de Dios. Déjame decirlo de esta manera. Casa de Dios no es donde se hace un servicio. Casa de Dios es donde una persona se encuentra con Él. Es donde una persona tiene la oportunidad, ¿sí?, de experimentarle y de tener un encuentro con Él. Y en ese lugar y en ese momento y en esa actitud es donde Dios establece moradas. Dios no establece moradas por lo que hacemos. Dios no establece moradas por lo que le servimos. Dios no establece morada por lo que alcanzamos y cuántas almas ganamos. Dios establece su morada cuando un hombre abre su corazón y se encuentra con Él. La primera característica, si tú empiezas a abrir estos tiempos para buscar a Dios en medio de tu familia, es que tu altar familiar se va a convertir en un lugar de encuentro. Segunda característica, ¿sí? Esta te va a llamar la atención, ¿sí? Tu altar familiar es un lugar de muerte. Colosenses 3, 5 al 7, no te me espantes todavía, no le cierres a la transmisión, dame oportunidad de que la palabra nos hable. Pero ¿sabías tú que la palabra altar en el hebreo, ¿sí?, es mispá? Y mispá significa matanza o muerte, haciendo referencia a que en esos altares se hacían muchas veces, ¿sí?, sacrificios que le llamaban cruentos, es decir, sacrificios con la muerte de algún animalito. Tenemos ya por ahí Colosenses 3 del 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Te ha pasado que a pesar de creer en Cristo, de entender los conceptos, de ir creciendo en el conocimiento de Dios y de además ser abrazado por la gracia de Dios, de repente te volteas a ver a ti mismo y hay cosas que todavía necesitan morir en ti?
¿Te ha pasado que has hecho un análisis, te has mirado al espejo y has dicho, Señor, ayúdame porque hay algunas cosas en mí que todavía necesitan ser transformadas? Pues déjame decirte que el altar de tu familia, el altar en tu casa, ¿sí? Es un lugar perfecto para que Cristo mismo y el Espíritu Santo hagan morir en ti todas esas cosas que no le sirven a Dios. ¿Sí? Una vez un predicador, un hombre dijo, ¿sí? Un hombre que peca deja de orar, pero un hombre que ora deja de pecar. ¿Sí? Te lo voy a repetir otra vez para que lo mastiques un poquito. Un hombre que peca, ¿sí? Deja de orar, haciendo referencia a que muchas veces cuando caemos, ¿sí? Nos alejamos un poquito de Dios, a veces por vergüenza, a veces porque nos sentimos culpables. Pero la contraparte decía, un hombre que ora, ¿sí? Deja de pecar. Es decir, un hombre que establece un altar, un hombre que establece una comunión, un hombre que tiene la práctica en su casa, en su familia, en lo íntimo, no solamente en las reuniones en el templo, no solamente cuando lo mira el pastor, sino un hombre que ora en lo secreto, ¿sí? Automáticamente empieza a ver morir en él las cosas que desagradan a Dios. No es un esfuerzo humano netamente, sino es la obra de Cristo, ¿sí? Que decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? En esos tiempos de comunión, en esos tiempos de encuentro, en esos tiempos donde tu familia se encuentra con Dios, estoy seguro de que Dios va a ir haciendo morir, porque el altar es un lugar de muerte, todas las cosas en las cuales antes tú y yo participábamos. Ese tiempo de altar es un buen tiempo para pedirse perdón. Ese tiempo de altar es un buen tiempo para reconocer las faltas delante de Dios y también delante de tu familia, delante de tus hijos. Ese tiempo de oración, ese tiempo de lectura de la palabra es un buen tiempo para que tú agarres y digas, hijo, reconozco que en esto te he fallado, reconozco que no he sido completo, que no he sido maduro, que no he sido perfecto en muchas cosas como padre. Es un buen tiempo para que el esposo con la esposa se diga, amor, reconozco que necesito trabajar todavía más en muchas cosas que Dios me está enseñando. El altar familiar es un lugar de muerte, donde Dios hace morir en nosotros lo que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer morir. Vamos con la tercera característica, Hebreos 13 del 15 al 18. Tu altar familiar es un lugar de adoración. Tu altar familiar es un lugar de adoración. Hebreos capítulo 13, versículos del 15 al 18, dice de la siguiente manera: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿sí? Por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, ¿sí? Si recuerdas la lectura, no podemos regresar, ya no tenemos tiempo, pero tú en tu casa lo puedes leer. Si recuerdas la lectura de Reyes, ¿sí? Elías pone primeramente las 12 piedras conforme a las tribus de Israel, es decir, era un altar inclusivo de familia, era un altar para todos los hermanos, para toda la familia. Pone las 12 piedras y ya lo dijimos en el punto pasado, las piedras representaban el sacrificio cruento, el sacrificio de muerte. Pero luego Elías, ¿sí? Hace una zanja alrededor, ¿sí? Y te voy a dejar de tarea que busques en tu Biblia cuál es la medida de esa zanja que Elías construyó, ¿sí? Nos da la Biblia una medida específica
Y me encanta porque la medida, a pesar de que es una zanja que Elías iba a llenar con agua, la medida no es una medida de un líquido. La medida que da la Biblia es una medida de grano. Porque en el pueblo de Israel tanto había sacrificios cruentos de muerte como había sacrificios de paz, que eran de trigo, de cebada, de grano. Y usted después ahí busca al maestro Leo en sus redes sociales y le pregunta, porque él es experto en todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y estos sacrificios eran la ofrenda mecida, la ofrenda de paz, y representaban adoración a Dios. Los primeros sacrificios eran por perdón de pecado y por restitución y por transformación, pero los segundos sacrificios, que representaba la zanja del altar medida de grano, eran una cuestión de adoración. Ahora sí era una adoración que la familia entregaba a Dios. En el Nuevo Testamento damos gracias a Dios porque el autor de los Hebreos nos lo pone súper claro y nos empieza a decir: tu adoración es fruto de labios. Qué bueno que cantemos, qué bueno que adoremos. ¿Cuándo fue la última vez que te juntaste en tu casa y cantaste a Dios? Aunque fuera la de los árboles se mecen con tus hijos chiquitos. Pero ¿cuál fue el último tiempo en que te juntaste en tu casa y no había un grupo de alabanza dirigiéndote y no había un hermano Misra diciéndote: hermano, por favor, levanta tus manos, sonríele al de al lado y dándote indicaciones? ¿Cuándo fue la última vez que adoraste a Dios en tu casa y en tu familia por el simple hecho de querer ofrecer adoración? Pero Hebreos va más allá y acabamos de leer el versículo y Hebreos nos dice, ¿sí?, que no solamente que sea fruto de labios, pero también el hacer bien a los demás. Otro versículo de la Biblia nos dice: mayormente a los de la familia de la fe. Obedecer a tus pastores es adoración, hermano. Obedecer a tus líderes, conectarte a las reuniones, hacer caso de las indicaciones, ¿sí?, en vez de estar ahí generando fricción o generando crítica. Eso, según Hebreos, también es adoración. Si tú ves todos los versículos de Hebreos 13, desde el 15 hasta el 18, van ligados. Ofrecer sacrificio de alabanza, y luego dice: y de esto tampoco te olvides, y además obedece a tus pastores y ora por nosotros. Hermano, que en tu altar familiar te acuerdes de orar por tus pastores, de orar por los ancianos de la iglesia, de orar por todas las personas que están trabajando, por los líderes de damas, de varones, de jóvenes, de adolescentes. Ora por el cuerpo. Y el último aspecto está en Génesis 8, 20 y 21. Génesis 8, 20 y 21. Y el último aspecto es el que más te va a gustar. Tengo menos de un minuto, pero tu altar familiar es un lugar de promesa. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Si quieres desatar promesas de Dios para tu vida, es necesario que empieces a construir o a reconstruir el altar de tu casa. Me impresionan estos versículos porque no es un arrepentimiento de Dios. Es decir, no es que Dios mató a todos con el diluvio y después dijo: híjoles, creo que no fue una buena decisión, me arrepiento de lo que hice y voy a prometer nunca matar más a la humanidad. No. En medio de esos dos pasos está Noé y su familia levantando un altar de adoración. Es decir, la decisión de Dios, ¿sí?, era justa, era recta y estaba sostenida, porque la Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Vas conmigo? Pero cuando él recibe el olor grato
del altar de Noé se desata una promesa para la familia de Noé. Una promesa que nos alcanza a todos, porque gracias a Dios tenemos la certeza de que Dios no nos volverá a destruir por medio de diluvio, ¿sí? Pero no fue un arrepentimiento de Dios, sino que sobre una decisión justa del Señor se levanta un altar de una persona y llega una promesa que era mayor al mandamiento, a la decisión y a la determinación que Dios había hecho. Dios dijo: voy a destruir, y estaba en lo correcto, pero cuando recibe el olor grato del altar de Noé, Dios dice: sobre esta decisión que es justa y que es buena, como soy yo, voy a poner encima una promesa que es todavía mejor. Es lo que Dios hizo por medio de Jesús cuando nos dio una promesa de gracia que estaba por encima de la ley de Moisés. No es que la ley fuera mala, no es que la ley fuera incorrecta o que Dios se hubiera equivocado al establecer la ley, aunque nos traía maldición. La ley estaba bien, pero el altar de la vida de Jesucristo sobre esta tierra tuvo un olor tan grato que Dios estableció una promesa que era superior a la ley de Moisés. Estamos pasando cosas complicadas. Estamos pasando tiempos difíciles. A lo mejor muchos de nosotros estamos pasando consecuencias de malas decisiones o de alguna imprudencia. Tal vez traemos un problema económico, y en buena parte es porque en este tiempo donde teníamos bendición nos supimos administrar o nos supimos ahorrar, y ahorita que hay vacas flacas, ¿sí? O sea, no es que algo malo Dios esté mandando, sino es la situación como debe de ser. Aún como seres humanos propiciando un montón de cosas, y de repente viene esta enfermedad, ¿sí? Pero si tú levantas un altar en tu casa, Dios tiene la capacidad de poner una promesa mayor sobre la situación que estás viviendo. Dios tiene la capacidad de poner una promesa de salvación, una promesa de bendición, una promesa de prosperidad, una promesa de ministerio sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu vida. Y esta promesa va a ser mayor que las circunstancias que estamos viviendo. Aunque las circunstancias fuesen un juicio de Dios, la promesa para sus hijos, la gracia para sus hijos es mayor, porque dice la Biblia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que, hermano, es tiempo de restaurar el altar en nuestras familias. Si lo hemos dejado de hacer, si nunca lo hicimos, es tiempo de tomar un momento, ¿sí? Y empezar a edificar esas piedras para tener un encuentro con Dios. Que esto sea tan práctico, tan palpable, hermano, como los altares de los patriarcas. No he querido traerte una enseñanza de parte de Dios el día de hoy, quizás muy profunda, de conocimiento o de teología, o de entender las profundidades de Dios, pero hoy la palabra y lo que Dios nos está queriendo decir es algo sumamente práctico. Restaura el altar en tu familia. Toma a tu familia que está ahí, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor en este momento. Padre celestial, te amamos, Señor, tú lo sabes. Tratamos de seguirte con nuestras fuerzas y muchas veces tropezamos en el camino. Señor, quizás este tiempo es un tiempo donde hay muchos hogares en la iglesia que tienen un altar destruido, un altar desgastado, un altar en desuso, Padre celestial.
Señor, queremos que nos ayudes primeramente a ponernos, como dice tu palabra, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, en cada familia, en cada padre de familia, en cada mamá, en cada hijo, en cada persona, Señor, de empezar a rehacer y a reconstruir esos altares que teníamos en algún momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender en este tiempo que nuestra relación es una relación integral, Señor, que no depende solamente de los tiempos de congregación, que no depende solamente de un pastor o de nuestros líderes. Les bendecimos y damos gracias porque son un fundamento para nuestro crecimiento. Dice la Biblia que tú los has puesto para perfeccionarnos a nosotros, Señor, pero queremos también tener la otra parte, el altar en nuestra casa, el altar en nuestra familia, Señor, que no siga destruido. Declaramos, Señor, que este es un tiempo donde las familias vuelven a levantar el altar en su casa, Señor, y donde tú empiezas a traer, Padre Celestial, encuentro con Dios, Señor, muerte de las cosas que no te agradan, Padre, adoración verdadera y promesas para tu iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Después de escuchar esta palabra de Dios, amén, yo creo que nos anima a cada uno a restaurar ese altar en nuestras familias, amén. Y yo quiero que en esta tarde estemos orando por algunas peticiones que nos hicieron llegar a través de los comentarios. Son varias, entonces yo creo que como iglesia tenemos por amor a los demás hermanos, tomar estas necesidades y hacerlas como si fueran nuestras, amén, como ponernos en el lugar de estos hermanos. Dice la Biblia que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él. Entonces, quiero, hermanos, que pongamos en oración, que tengamos en cuenta estas peticiones que nos han compartido, amén. Dice nuestra hermana Erika Lisbeth, está pidiendo oración. Es una oración de agradecimiento por María José Ruiz, que cumple 14 años, amén. Entonces vamos a dar gracias a Dios por la vida de María José. Guadalupe Castañón está pidiendo protección para su familia y restaurar el área de su trabajo, amén. Vamos a estar orando por ello. Nuestra hermana Sara Vázquez está pidiendo oración por la familia Flores Galván, por restauración. Luego nuestra hermana Meli García está pidiendo oración para que seamos prudentes, seamos conscientes de esta pandemia y podamos ser obedientes a nuestras autoridades, amén. Yo creo que eso debería nacer de nosotros, amén, ser obedientes, atender a todas las indicaciones que nuestras autoridades nos están dando, amén. Nuestro hermano Chano Arias dice, está pidiendo oración por su hermano Juan Manuel Arias, porque tiene unas arterias tapadas en la pierna derecha. Vamos a estar orando por ello y también pide oración por su familia, amén. Nuestro hermano Adrián Gutiérrez pide oración por José Gutiérrez para que sea sano de cáncer. Leti Carrillo está pidiendo oración por su hija Jenny Méndez, que mañana tiene una cirugía de hernia, amén. Vamos a estar orando por ello. Y Arlet Ramírez está pidiendo oración por Liam Rubalcaba, que tiene una cirugía de corazón. Entonces, son varias necesidades, hermanos. Si tomaste nota de alguna de ellas, si no, están ahí en los comentarios de la transmisión. Vamos a estar orando por cada una de ellas. Te pido que ahí donde estás, en tu casa, con tu familia, nos pongamos de pie, si puedes incluso arrodillarte. Vamos a estar clamando por ellas, amén. Dios, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Dios. Gracias, Padre, porque hoy tú nos has animado, Señor, nos has retado aún, Señor, a restaurar ese altar en nuestra familia, Señor, y queremos empezar orando como familia, Señor, ahí cada familia en su hogar, Señor, orando, Padre, aún por las necesidades de tu iglesia, Señor, orando por las necesidades que los hermanos
han expuesto, Padre. En el nombre de Jesús, creemos que todas y cada una de ellas, Señor, será respondida por ti, Dios. Tú conoces la necesidad aún antes de que clamemos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, nuestro hermano Guadalupe Castañón está pidiendo protección por su familia, Señor. Te rogamos que seas tú bendiciéndole. Te rogamos que seas tú, Señor, cubriéndole, Padre Celestial, en donde quiera que se encuentre cada miembro de su familia, Señor. Por su trabajo también, Señor, en el nombre de Jesús. Cada problema, Señor, y cada situación que pueda presentarse, Señor, sea tú resolviéndola, Dios, en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Sara Vázquez, Señor, está pidiendo oración por la familia Flores Galván, Señor. Tú conoces la situación en esta familia, Padre, y te pedimos que tú restaures, Señor, todo problema, toda circunstancia, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Meli García, Señor, está rogando, Padre, que podamos ser conscientes, Padre, que podamos abrir nuestros ojos ante la situación, Señor, que no seamos desobedientes a las autoridades, Padre, que no desacatemos, Señor, cada instrucción y cada cosa, Señor, que nuestras autoridades están dando, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Padre. Nuestro hermano Chano Arias dice que pide oración por Juan Manuel Arias, Señor. Tú conoces su situación de salud, Señor, que en el nombre de Jesús toda arteria, Señor, sea destapada, Padre, que tú sanes, Señor, toda arteria, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos también a su familia, Dios, en el nombre de Jesús, que todo problema, Señor, que toda situación sea resuelta, Dios. Tú conoces, Padre, el problema o la necesidad, Señor, que ellos tienen. En el nombre de Jesús te rogamos que tú respondas, Padre. Nuestro hermano Adrián está solicitando oración, Señor, por José Gutiérrez, Padre. Donde quiera que se encuentre, Señor, José Gutiérrez, enviamos bendición, Señor, que todo cáncer, Señor, sea quitado de su cuerpo, que toda enfermedad, Señor, sea quitada de su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos sana, Padre Celestial, todo su cuerpo, Padre. Nuestra hermana Leti Carrillo, Señor, pide por su hija Jenny, Dios, Jenny Méndez, en el nombre de Jesús. Mañana tiene una cirugía y creemos, Señor, que todo va a salir bien, Dios. Que tú estás, Señor, manejando, Señor, que tú estás operando, Padre Celestial, que tú eres el mejor doctor a quien ella pueda recurrir, Dios, en el nombre de Jesús. Y Arlet, Señor, está pidiendo oración, Señor, por Liam Rubalcaba, Dios. Mañana, tiene una cirugía en el corazón, Señor. Te rogamos que seas tú, Señor, también de la misma manera, Señor, operando, Padre, haciendo esta cirugía en el nombre de Jesús. Que tú sanes, Señor, su corazón, todo lo que pudiera haber, Señor, de malestar. En el nombre de Jesús te pedimos que tú bendigas, Padre Celestial. Y por último, Señor, te damos gracias por María José Ruiz, Señor. Fue su cumpleaños, Señor, y en el nombre de Jesús bendecimos su vida y creemos, Señor Jesucristo, que será grande, Dios, que seguirá caminando en tu camino, Señor, en el nombre de Jesús. Y por último te damos gracias por toda la iglesia, Señor, por toda esta congregación que yo creo, Dios, que ha clamado desde sus hogares, Señor, hacia ti, Señor, en el nombre de Jesús. Pronto estaremos juntos otra vez aquí en el templo, Señor, orando, cantando, y en el nombre de Jesús, Señor, te damos todas las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Ya estamos por terminar esta transmisión y ha sido una transmisión de mucha bendición, de mucha palabra buena. Y queremos terminar con algunos anuncios. Quiero compartirte. El primer anuncio es el sábado 25 de julio. Tenemos reunión de Meet con todos los jóvenes a las 8 de la noche. Joven, ve apartando este tiempo. El sábado 25 de julio vamos a tener reunión de Meet con los pastores. No te lo pierdas. Tenemos nuestra noche de alabanza el domingo 26 de julio a las 7 de la tarde. Iglesia, no te lo pierdas, es un tiempo muy, muy especial en el que vamos a poder compartir con todos los chicos de la alabanza este tiempo de adoración. Y el lema es: cantemos con júbilo al Señor, basado en el Salmo 95:1. Ve apartando la fecha, iglesia, no te lo pierdas. Va a ser un tiempo muy, muy especial. Tenemos también reunión para todos los niños
los sábados a las 3 de la tarde, no se lo pierdan. Son clases con su maestra Keilita. El día de ayer pudimos escuchar la clase de Pedro, cómo sanaba a un pobre cojo. Estuvo muy, muy interesante la clase. Recordarle también a todos los varones, el día de mañana tienen reunión de oración con nuestro hermano Víctor Hugo. Si usted requiere más informes, puede acercarse con él vía WhatsApp y solicitar el link o los informes que usted necesite. Recordarles también a todas las mujeres, amigas de corazón, todos los jueves a las 10 de la mañana. No se lo pierdan, hermanas. Tienen el tema, mi querida suegra, un tema muy, muy interesante para todas ustedes. Recordarles también el retiro para matrimonios del 19 al 22 de noviembre. Matrimonios, no se pierdan este viaje, esta salida, este retiro para todos ustedes. Váyanse preparando, vayan apartando esta fecha y contacten a nuestro hermano Víctor Hugo y Evelyn para que puedan hacer sus aportaciones y apartar su lugar. Recordarles también todos los miércoles a las 8 de la noche tienen grupo de estudio en Vida Nueva San Juan del Río. Hermanos, si usted quiere unirse a estas transmisiones, a estos grupos de estudio, puede contactar con nuestro hermano Rafa y él le puede dar toda la información que usted necesite. Recordarle también nuestras reuniones en línea los días jueves a las 7 de la tarde y domingo como el día de hoy a las 12. Son transmisiones de mucha bendición. Dios tiene mucha palabra buena para nosotros. No se lo pierdan, iglesia. Recordarle también las ofrendas. Usted puede traer su ofrenda aquí a la iglesia en un horario de lunes a jueves de 9 a 5 de la tarde o sábado o domingo de 9 a 2. O bien puede hacer una transferencia a nuestra página ofrendas.ccvn.tv y puede bendecir a esta iglesia, puede ser de bendición para este ministerio, hermanos. Y son todos los anuncios por el día de hoy. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque tu gracia abunda en nuestras vidas, Padre, y porque podemos ver tus milagros, Señor, cumpliéndose en nuestras vidas, Señor, en la vida de cada uno de los integrantes de esta familia Vida Nueva, Padre. Te agradecemos por la palabra que se nos ha dado hoy, Señor. Gracias, Padre, por el tiempo de alabanza, Señor, y gracias porque nos has permitido bendecir a los hermanos, Señor, a través de estas oraciones por sus peticiones, Señor. Te pedimos que seas tú supliendo cada una de ellas, Padre. Asimismo te queremos pedir, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos que está viendo esta transmisión. Bendice sus hogares, Señor. Bendice a su economía. Bendice a cada uno de los integrantes de cada una de ellas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, estamos despedidos. Nos vemos el día jueves a las 7 de la tarde. Dios te bendiga.